¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Primera de Crónicas, capítulo 21. Pero antes sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado Jehová, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Un día más para poder adorarte, glorificarte, agradecerte, Padre, por la vida, por las bendiciones que nos das, por la oportunidad de poder hacer tu voluntad, Padre, de redimir nuestras faltas, nuestros pecados. Ayúdanos a darnos cuenta de nuestros errores para ya no volver a cometerlas, Padre. Perdona nuestras faltas y guíanos en todo momento con tu Espíritu Santo para ver las cosas como tú deseas que lo hagamos, Padre, y para poder hacer las cosas como tú esperas que lo hagamos. Ayúdanos en cada acción, cada decisión, cada pensamiento, Padre, lo que salga de nuestra boca, que sea siempre agradable hacia ti. Te damos gracias por darnos la oportunidad de leer tu palabra. Ayúdanos con el entendimiento de esta para poder aplicarla en nuestra vida diaria y atesorarla en nuestros corazones. Te pedimos todo esto y dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, ahora sí estamos listos para hacer nuestra recopilación. Entonces, nuestra lectura empieza diciendo: Satanás trajo el desastre sobre Israel, pues hizo que David decidiera tomar un censo. Entonces, dos cosas. ¿Quién trajo ese desastre hacia Israel, hacia David? Satanás. Recordemos que Satanás está desde el comienzo. Por culpa de él, el día de hoy, nuestros hijos, nuestros bebés nacen con el pecado y nosotros somos pecadores. Por culpa de él es que hay tanto sufrimiento en la tierra, porque es él quien está acá y haciendo que la gente sufra, se destruya, haciendo que los jóvenes estén enfocados más en su celular, y lo que él hace es, a través de juegos, de videos, de música, es mandarles mensajes subliminales a los jóvenes, a los niños, y tratar de que se vayan alejando de su entorno familiar, que se vayan alejando de sus amigos, que comiencen a sentirse que nadie los quiere, que no pertenecen en ningún sitio, comenzar a sentirse que nadie los valora, que están solos en esta vida y que lo mejor es que se suiciden. Eso es lo que está haciendo Satanás el día de hoy. Desde el comienzo del Génesis, como hemos leído, él es el que indujo para que Eva pecara, pero también estaba en Eva, en mantenerse fuerte y ser obediente a lo que Jehová le había dicho, que no coman de ese árbol. Entonces, el día de hoy, nosotros tenemos el conocimiento porque Dios nos ha dado su palabra y nos da el conocimiento que necesitamos, porque está escrito: quien busca lo encontrará, quien toca le abrirán. Entonces, si cada uno de nosotros tenemos el deseo real de conocer la verdad, de saber las cosas, de tener un discernimiento claro como el que Dios nos lo da, solo Él nos lo puede dar si nosotros buscamos, si nosotros pedimos, si nosotros pedimos por el Espíritu Santo para que nos dé el entendimiento. Él nos lo dará. Entonces, vuelvo y repito, desde el comienzo Satanás siempre ha estado. ¿Y qué es lo que él siempre ha hecho? Engañar, mentir, traicionar. Y si en sus mentiras las personas eh, tratar de conocer la verdad, él siempre va a tratar de engañarlos, él siempre va a tratar de confundirlos. Entonces, ¿qué manera, qué herramientas tenemos para que eso no suceda, para que Satanás no nos engañe, no nos confunda? Pues Dios nos ha dado su palabra. Entonces, a través de su palabra es la única manera que podemos saber cuál es la verdad y no equivocarnos. Pero yo los puedo resumir un poco lo que Dios quiere de nosotros. Pero ustedes ya saben que es importante seguir leyendo la palabra, porque solo así su mente estará más clara y podrán saber y tener el conocimiento que necesitamos para no ser engañados. Jehová
desde un comienzo lo que quiere es que seamos felices, que vivamos en paz, que disfrutemos de todo lo que Él ha creado. Pero sabemos que llegó Satanás y confunde a las personas, miente, engaña, traiciona. Sabemos que es alguien en quien no podemos confiar, pero sabemos que está en todo y que va a tratar de llegar a nosotros en una manera muy sutil. Entonces tenemos que aprender a tener cuidado de no dejar que entre de ninguna manera a nuestro hogar, a nuestra vida, a nuestras casas o de las personas que conocemos. Tratar de inculcar siempre el amor. Sabemos que Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios Jehová es un Dios de amor. Y Él lo que quiere es que estemos siempre llenos de amor. Por eso Él nos pide que lo amemos solo a Él. Que lo amemos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Y para demostrar que lo amamos, ahora, ¿por qué debemos amarlo? Uno, porque Él nos amó primero. Él nos ama primero. Y segundo, porque a Él le debemos absolutamente todo. Desde nuestra existencia, desde el hecho que estamos aquí, desde el hecho que tenemos vida, se lo debemos a Él. Todo lo que somos y lo que tenemos, se lo debemos a nuestro Creador. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es ser agradecidos y obedientes y amarlo como Él nos pide. Entonces, uno, amarlo solo a Él, ¿verdad? Ponerlo siempre primero antes de cualquier decisión que vayamos a tomar. Si hago esto, ¿irá de acuerdo a lo que Dios espera que haga? ¿Estará bien si hago esto? ¿Qué es lo que debo hacer acá? ¿Qué es lo que Él espera? Pues oremos, leamos y Él nos va a ayudar, Él nos va a guiar con su Espíritu Santo. Cada vez que queramos leer la palabra, oremos y pidamos para que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento. Y recordemos que esa fuerza, el Espíritu Santo que es parte de nuestro Dios, nos va a dar la claridad que necesitamos y el entendimiento que necesitamos para entender su palabra, no como nosotros creemos que es la mejor manera, sino como Él quiere que la entendamos. Porque nosotros no queremos entenderla como nosotros nos parece, porque nosotros somos imperfectos y podemos equivocarnos. Pero nuestro Dios no. Él es el perfecto. Él sabe lo que es mejor y Él nos va a ayudar a entender su palabra. Entonces, uno, leer su palabra. Bueno, sobre todo amarlo, porque Dios es amor. Demostrarle cuánto lo amamos, ponerlo siempre primero. Aplicar todo lo que Él nos enseña, que es basado en el amor. Amarlo a Él, solo a Él. No necesitamos de santos, no necesitamos de hacer altares, no necesitamos de cruces ni de objetos, porque Jesús no está muerto, Jesús está en el cielo. Entonces, y Jesús está, como está escrito en la Biblia, sentado a la derecha del Dios Padre. Entonces, nuestro Dios creador, Jehová, está en el cielo y Jesús está a su derecha. Y Jesús es el que pronto va a regresar. Él estuvo acá y va a regresar pronto. Entonces, poner a Dios siempre primero en cada una de nuestras decisiones, demostrarle cuánto lo amamos, ser obediente a lo que Él nos pide. ¿Y qué nos pide? Que lo amemos. Y segundo, que amemos a nuestro prójimo. Y en especial aquellos que nos lastiman, que nos hacen sentir mal, aquellos. Y aunque es a veces difícil poder amar a esas personas que nos lastiman, lo que sí podemos hacer es orar por esas personas, para que Dios toque sus corazones, para que puedan cambiar, para que puedan voltear o mirar arriba y darse cuenta que necesitan de Dios, que necesitan acercarse a Él. Entonces nos queda la oración, orar por esas personas. Y esto nos va a dar no solamente paz y tranquilidad en nuestros corazones, que sino nos va a ayudar también a dar paz a los demás, ayudar a otros. Entonces,
Cuando hacemos la voluntad de nuestro Dios, cuando aplicamos lo que Él nos dice, nos ayuda a tener paz, paz y tranquilidad, que es lo que Él quiere, hasta el momento que nos vayamos o que Jesús regrese. Entonces, tengamos cuidado el día de hoy, así como desde un comienzo, Satanás siempre está ahí. Tengamos cuidado con dejar a nuestros hijos que pasen mucho tiempo en sus celulares. Tratemos de mantener sus vidas más ocupadas, haciendo deportes, pasando momentos en familia, ayudando a las personas que necesitan. Involucremos a nuestros hijos en ayudar a los demás, en acercarse a Dios. Inculquemos lo que realmente es importante, el amor a nuestro prójimo. Y no dejemos que se desvíe ni que se aleje del camino. Entonces fue Satanás quien hizo, ¿verdad? Trajo el desastre sobre Israel e hizo que David decidiera tomar un censo. Entonces, en este momento que esto estaba pasando, lo que debió haber hecho David, en vez de decidir tomar el censo, es orar para ver si era correcto o no, si debería hacerlo o no, y no simplemente tomar la decisión de hacer. De ahí lo importante que antes que hagamos algo, ya sean decisiones simples o complicadas, tomar en cuenta qué es lo que Dios espera de nosotros. Lo que hagamos está de acuerdo con lo que Él desea. Estoy actuando de acuerdo a sus principios, a sus mandamientos. Entonces, tomemos esto en cuenta porque Él nos pide amarlo, pero también nos pide que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, qué importante es también amarnos nosotros, valorarnos, querernos y no hacernos daño, no lastimarnos. Entonces, lo importante que es la oración antes de tomar cualquier decisión. Pero Joab, entonces dice, decidió tomar el censo David. Y Joab le hizo una objeción. Le dijo, si el Señor quisiera multiplicar su pueblo 100 veces, ¿no serían todos tuyos? Por tanto, le dice, ¿por qué nos estás pidiendo que hagamos esto? ¿Por qué tienes que inducir a Israel al pecado? Sabemos que ¿quién está multiplicando el pueblo de Israel? Es Dios. Dios desde Israel, desde Abraham, mejor dicho, le prometió a Abraham que iba a ser padre de una gran nación o de muchas naciones y que su generación iba a ser multiplicada. Y así como Jehová lo prometió, así lo cumplió. Porque recordemos que todo lo que Jehová dice se cumple. No hay nada que pueda impedir que se haga la voluntad de nuestro Dios. Entonces, ellos son el pueblo de Israel. Por lo tanto, Dios se estaba encargando de multiplicarlo, ¿verdad? Porque dijo la promesa a Abraham que iba a tener una descendencia tan grande como las estrellas del cielo o como la arena en el mar. Y eso se estaba encargando de hacer. Entonces, algo muy cierto le dijo Joab a David. Si el Señor quisiera multiplicar su pueblo 100 veces, ¿no serían todos tuyos? Le dice David. Si Él lo quiere multiplicar y multiplicar, ¿no van a seguir siendo todos tuyos? Así sean 1,000,000 o sean 20,000. ¿No son tuyos? ¿Para qué quieres saber? ¿Verdad? Por lo tanto, ¿por qué nos estás pidiendo que hagamos esto? ¿Por qué tienes que inducir a Israel al pecado? Le estaba preguntando para ver si él razonaba, pensaba. Pero parece que en ese momento David estaba bloqueado, porque sabemos quién estaba ahí, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado con cada decisión que nosotros tomamos, porque nos pueden perjudicar tanto a nosotros como a la gente que está alrededor de nosotros, ¿verdad? Cada decisión que tomamos no influye solamente en nosotros, sino también en nuestra familia, en nuestro hogar o en el trabajo donde estemos. Entonces, por eso uno tiene que
antes de tomar una decisión, ver todos los pros y los contras, si lo que estoy haciendo no va a estar bien no solamente para mí, sino para los demás. Si con lo que hago no voy a perjudicar a nadie, ¿verdad? Tanto en mi hogar como en el trabajo o donde estemos. Tengamos mucho cuidado. Por eso es tan importante que antes que tomemos alguna decisión, orar para que Dios nos guíe, nos dé el entendimiento y poder hacer lo que es mejor, lo que Él desea, porque sabemos que nuestro Creador, Él es perfecto. Y si nosotros hacemos las cosas como Él nos pide, como Él nos dice, sabremos que estamos haciendo bien las cosas y que todo irá bien, porque es Él quien nos está diciendo, porque estamos haciendo su voluntad y no la nuestra. Entonces, qué importante es la oración y antes de tomar cualquier decisión y no dejarnos llevar. Por eso es tan importante tener el conocimiento de lo que Dios quiere de nosotros, de lo que Dios espera de nosotros y conocerlo bien. Entonces, pero el rey se impuso a lo que Joab le dijo, y Joab tuvo que obedecer y viajó a todo Israel, regresó a Jerusalén y dio una cifra de habitantes que ascendió a 1.100.000 hombres en edad de conscripción militar en Israel. Conscripción militar era en edad que ya estaban listos para ser parte de los militares en Israel, ¿verdad? De los soldados. Y 470.000 en Judá. Esos son los de Israel y los de Judá. Pero aquí no se incluyó los de las tribus ni de Leví ni de Benjamín. ¿Por qué no lo hizo Joab? Porque él estaba tan acongojado, tan triste, sabía que lo que estaba haciendo no era correcto y no se sentía bien con lo que estaba haciendo. Por eso evitó hacerlo en Leví y Benjamín. Solo se hizo en Israel y en Judá. Entonces dice, Dios también estaba, entonces él estaba acongojado. Como les dije, Joab estaba acongojado, triste de lo que estaba haciendo. Pero Dios también estaba disgustado con el censo y por este motivo castigó a Israel. Entonces, castigó a Israel, pero David le dijo a Dios, yo soy quien ha pecado, perdóname por piedad, porque ahora me doy cuenta de cuán equivocado estaba al dar este paso. Entonces, después de lo que pasó, David se dio cuenta de su gran error, de su gran pecado y pidió perdón, ¿verdad? Pero muchas veces, aunque nosotros nos arrepintamos de lo que hemos hecho, ya pecamos, ya lo hicimos, que no debimos hacerlo. Entonces, tenemos que asumir las consecuencias de nuestras acciones, porque solo así vamos a aprender. Para Jehová es fácil decirle, ok, ya te voy a perdonar, no pasa nada. Pero así David no va a aprender, porque la próxima va a cometer un error mucho más grave quizás, y va a decir, oh, Dios me perdona, no pasa nada, voy a seguir pecando. Y eso no es así. Entonces, qué importante es primero orar antes de tomar alguna decisión para después no arrepentirnos y tomar las consecuencias de nuestras propias decisiones. Entonces, lamentablemente, por más que David se dio cuenta de su grave error y pidió perdón, ¿verdad? El Señor le dijo a Gad, profeta personal de David, dirígete a David y dile, el Señor te ha ofrecido 3 opciones. Puedes tener 3 años de hambre en tu tierra, 3 meses de destrucción por tus enemigos o 3 días de plaga mortífera. Piénsalo y dame a conocer tu respuesta para volver al que me envió, le dijo Gad. Entonces David dijo, es una decisión terrible que adoptar. ¿Cómo se habrá sentido David de mal? Porque no solamente él va a pagar, sino su pueblo por haber tomado una decisión tan equivocada.
¿verdad? Tan equivocada. Y el pueblo es el que va a pagarlo también. Entonces le dijo, es una decisión terrible de adoptar, respondió David, pero déjame caer en las manos del Señor y no en el poder de los hombres, porque grandes son las mercedes de Dios. ¿Qué quiso decir aquí David? Prefiero estar en las manos de mi Dios, porque mi Dios es misericordioso. Pero en cambio los hombres, los humanos, son malos y crueles y no quiero estar en las manos de ellos. Prefiero estar en las manos de mi Dios. Y ahí creo que sí David tomó una buena decisión, porque como sabemos los humanos pueden ser muy crueles y sobre todo si se dejan llevar por el enemigo. Pero nuestro Padre, al final siempre es nuestro Padre y es misericordioso y nos ama. Entonces dijo, déjame caer en las manos de mi Señor y no en el poder de los hombres, porque grandes son las mercedes de Dios. Así que el Señor envió una plaga sobre Israel y murieron 70,000 hombres que lastimosamente pagaron por el error de David, por el pecado de David. Durante la plaga Dios envió un ángel, pero esto no era fácil para David tampoco, porque David amaba a su pueblo. Por eso les dijo al Señor, yo fui el que pecó al dar la orden de hacer el censo. ¿Qué han hecho estas ovejas, oh Señor Dios mío? Destrúyeme a mí y a mi familia, pero no destruyas a tu pueblo. Ahí uno se da cuenta el amor que David tenía por su pueblo y lo mal que se sentía en ese momento de haber tomado esa decisión y lo que ahora por culpa de él su pueblo tendría que sufrir, ¿verdad? Entonces, dice, Dios envió el ángel durante la plaga, Dios envió un ángel a destruir a Jerusalén, pero entonces sintió tal compasión que le dolió profundamente y dio al ángel destructor la orden de detenerse y le dijo, es suficiente. Y ahí nos damos cuenta cuán bueno es nuestro Dios, qué misericordioso es nuestro Dios, porque vemos que le dolió profundamente, sintió un dolor al ver el sufrimiento y la muerte de las personas, sintió un profundo dolor que decidió detenerse, decidió, mejor dicho, pedirle al ángel destructor, le dio la orden de detenerse, porque sintió compasión, sintió compasión. Entonces, así leyendo la Biblia podemos aprender a acercarnos más a Dios y a conocerlo. Sabemos que es un Dios de amor, un Dios de compasión, porque le dolió profundamente lo que estaba pasando. Así que le dijo al ángel destructor que se detenga. Y así el ángel del Señor se encontraba de pie en el campo de tría de Ornán, el Jebuseo. Y cuando David vio al ángel del Señor parado entre el cielo y la tierra con su espada desenvainada apuntando hacia Jerusalén, él y los ancianos de Israel se vistieron de saco y se postraron en tierra. Se postraron en tierra y empezaron a orar porque sabían que el ángel los iba a destruir, ¿verdad? A mucha gente iba a morir. Así que David volvió a orar y, como les dije, pidió, por favor, no hagas nada, mi pueblo. Fui yo quien di la orden. Déjame que destrúyeme a mí y a mi familia, pero no al pueblo. Así que el ángel del Señor habló a Gad diciéndole que diera instrucciones a David para que construyese un altar al Señor en el terreno de trilla de Ornán, el Jebuseo. Así que David fue a hablar y le dijo que por favor le vendiera porque necesitaba hacer un altar para el Señor para acabar con las enfermedades. Entonces Ornat le dijo, David le dijo, concédeme la oportunidad de comprar ese terreno de trilla, pagándote lo que es justo, porque necesito construir un altar al Señor con el fin de que la plaga se detenga. Pero, ¿qué le dijo él? Le dijo, tómalo y úsalo como lo desees, le dijo Ornán. Y ahí vemos que era un hombre
misericordioso, un hombre dadivoso, un hombre que tenía, pero no se lo guardaba solo para él, sino que quiso compartir con el rey, ¿verdad? Porque sabía que era para Dios. Entonces le dijo, toma, mi señor, úsalo como desees. Toma además los bueyes para el holocausto, usa los instrumentos de trilla para la leña y para que lo hagas fuego, y usa también el trigo para la ofrenda de grano. Te lo entrego todo libremente. Se ve que era bastante dadivoso, ¿se dan cuenta? Un hombre honesto, dadivoso, que es lo que Dios espera. Por eso Dios impidió que el ángel avanzara. Cuando llegó ahí, el ángel se detuvo. Cuando estaba en la casa de este hombre, Ornán, el ángel se detuvo, porque Dios no iba a permitir que le hagan daño a estos hombres justos, ¿verdad? Y entonces el rey le dijo, no, 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 rey dijo, no, porque debo comprarlo por el valor comercial. No puedo tomar sin pago algo que es tuyo y luego darlo al Señor, porque si le da, coge algo de él y le da al Señor, no está haciendo algo de David, ¿verdad? Entonces David tenía que comprar. Entonces David le compró todo al Señor y le dijo, y construyó el altar al Señor y ofreció holocaustos y ofrendas de paz sobre él, y clamó al Señor, quien respondió enviando fuego desde los cielos para quemar las ofrendas sobre el altar. Por orden del Señor, el ángel envainó su espada, y cuando David vio que el Señor había accedido a su súplica, volvió a ofrecerle sacrificio. David estaba muy agradecido y cuando se dio cuenta que Dios había respondido al enviar fuego y aceptar el holocausto que estaba haciendo, David no solamente se quedó de brazos cruzados, sino que volvió, como dice aquí, cuando David vio que el Señor había accedido a su súplica, volvió a ofrecerle sacrificio, volvió a hacer un sacrificio o una ofrenda más de agradecimiento, porque Dios fue muy misericordioso con David y con el pueblo de Israel, aunque muchas veces eh, quizás no lo merecían, como muchas veces nosotros no merecemos nada de lo que Dios nos da, pero nuestro Padre es tan bueno y misericordioso que debemos aprender a ser agradecidos, agradecer por todas las cosas que Él nos da. A veces en la vida nos enfocamos en querer tener más cosas y en las cosas que no tenemos, pero no nos damos cuenta de las cosas que sí. Entonces, esa es la verdadera felicidad, en no tratar de buscar las cosas que no tenemos, sino de ser agradecidos por todo lo que Dios nos da, empezando por la vida. Que Dios los bendiga, amigos, y que tengan un maravilloso día. Adiós.